Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí estamos con otro pequeño vídeo para hablar de las cosas del fondo y en este caso quería contaros pues algunas cosas curiosas historias curiosas que han ido ocurriendo con el día a día del fondo. Esto, bueno, hay que aclarar aquí, me gustaría aclarar que no son las cosas que más me gustan porque no transmiten, digamos, la esencia de lo que son las estrategias del fondo, pero bueno, sí que son sobre todo algunas anécdotas que me dan pie a hablar de la parte de gestión del riesgo y de la operativa del fondo, que yo creo que puede ser un poco más interesante. Así que bueno, en este caso, bueno, yo creo que aunque sea cronológicamente, podemos empezar por el caso de GameStop, la famosa GameStop, ¿no? Que saltó a la fama en enero de 2021 gracias, entre otras plataformas, a Robinhood. Y bueno, pues ocurre que nosotros teníamos GameStop en ese momento en la cartera. Nosotros no fuimos uno, digamos, de los que nos subimos al carro, a la tendencia en enero. Nosotros la teníamos ya desde octubre, desde inicios de octubre de 2020, que fue cuando uno de los algoritmos con los que gestionamos el fondo, asesoramos el fondo, nos indicó que había buena probabilidad en ese entorno de que GameStop lo hiciera relativamente bien. Y de hecho, desde principios de octubre que la compramos, más o menos a un precio medio de unos 9,5-10 dólares, desde principios de octubre hasta enero ya venía dando, no recuerdo si un 15-20% de retorno. Y bueno, como ya sabéis, pues en enero ya es cuando se disparó en los últimos días, ¿no? Me parece que empieza el 22 con la gran escalada hasta 700 o una cosa así en el 25-26 de enero de 2021 y ahí de hecho es cuando vendemos, ¿no? Vendemos básicamente porque es lo que nos indicaba también las estrategias de gestión de riesgo. Como sabéis, tenemos estrategias específicas para la gestión del riesgo y de la liquidez. Y entonces ahí, digamos, en ese momento, con las estrategias de riesgo como las teníamos calibradas entonces, pues esas estrategias nos indican que es momento de vender GameStop porque sobrepasa los niveles de volatilidad y de sobrevaloración que queremos mantener, y entonces nos deshacemos poco a poco de la posición, que correspondía igualmente porque al final de ese mes teníamos que deshacerla del todo para tomar nuevas posiciones en febrero. Pero bueno, digamos, la vendimos a unos... la vendimos a 115-120 dólares, habiéndola comprado a una media de 10, pero fijaos que en los días de después subió hasta 700 y pico, me parece, ¿no? O sea, una locura. Pero bueno, es lo que marcaba las estrategias. Estas otras cosas que me gusta reseñar, ¿no? Porque esto es lo que nos marcaban las estrategias que tenemos y nosotros, aunque sabíamos que quizá podía subir más, y así fue en los días después, pero nosotros queremos ser fieles a las estrategias, sí o sí. Si eso significa perdernos algo de beneficio en algún momento, no importa, porque nosotros sabemos que a medio o largo plazo las estrategias van a acertar más de lo que fallen. Así que, o al menos esta es la idea con la que las hemos construido. Y bueno, pues eso nos dio una cierta fama porque bueno, pues algún periódico publicó algún pequeño articulillo sobre ello, tanto La Vanguardia aquí en Barcelona como el Financial Times en la edición europea. Bueno, luego... pero bueno, yo creo que es simplemente una anécdota esto, que nos dio un buen retorno ese mes. Ese mes hicimos creo que un 27% versus una ligera caída del mercado, me parece. Y esto, por cierto, hay que recordar que aquí no solo fue GameStop la que nos ayudó a alcanzar ese rendimiento, sino Bed Bath & Beyond también, el ticker BBBY. Y al final, muy importante también, no quiero desviarme, como os decía, ¿no? De que las anécdotas, que los árboles no dejen ver el bosque. La estrategia en ese mes, sin contar GameStop y Bed Bath & Beyond, habría dado en torno a un 17-18% ese mes, sin estas dos. O sea que no es que estas dos fueron las que generaron todo el retorno de ese mes y de parte de 2021, en absoluto. Solo unos 7-8 puntos vinieron por estas dos ese mes y en 2021. Bueno, y luego también ocurrió pues en septiembre. Los algoritmos también, uno de ellos apuntó a que cogiéramos a Avis, la empresa, como sabéis, ¿no?, de alquiler de coches, y efectivamente Avis ese mes de septiembre, o al menos yo creo que cerró el mes de septiembre, ya no recuerdo, pero al menos las primeras semanas
subió un 120%, una cosa así. Nosotros no pudimos coger toda la subida porque parte ocurrió los primeros días, que era cuando iniciábamos la operativa poco a poco, pero bueno, que el algoritmo también capturó ese movimiento. Y es importante, ojo, aquí nos ocurren cosas así al alza, digamos, los outliers estos, los casos aislados ocurren al alza, pero también a la baja, hay que ser honestos. Y oye, en julio de este año, por ejemplo, en julio de 2022, hubo un par de farmacéuticas, Antares y alguna otra, que no funcionaron bien, problemas en los experimentos con algún medicamento y alguna fusión, no funcionaron bien, cayeron considerablemente y nos lastraron la cartera. En julio me parece que apenas conseguimos avanzar, y mientras que el mercado subía un 9, una cosa así, ¿no? El mercado americano. Así que bueno, estas cosas también ocurren, por eso os digo, a veces ocurren hacia arriba, otras veces hacia abajo. Bueno, son casos un poco más aislados que, oye, la estrategia es verdad que tiene la capacidad de quizá poder identificarlos. Con GameStop no identificó ni predijo lo que iba a ocurrir en enero, pero sí que probablemente GameStop, como algunas otras, pues tuvieron una performance brutal en un periodo de tiempo corto, ¿no? Entonces, de vez en cuando la estrategia sí que está construida de manera que se puedan capturar estos casos de vez en cuando, pero son casos aislados, digamos, son casos minoritarios. Una vez tú quitas estos casos, lo que te queda es la tendencia de medio largo plazo, que es lo que importa de las estrategias, y de hecho sin estos casos, en este año estaríamos unos 5 o 6 puntos por encima del S&P, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, esto es lo principal que quería resaltar de las estrategias, ¿no? Y luego desarrollaremos un poco más en próximos vídeos. ¿Sí? Muy bien, hasta la próxima.